Bienvenidos a esta tercera lección de las lecciones de la escuela bíblica. El tema de hoy es cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Mi nombre es Matías Velázquez y voy a estar acompañándolos en esta tercera lección. Cuando Jesús comenzó su predicación, no existía la Biblia tal como la conocemos hoy. Esto es así por el hecho de que el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Por esta razón podemos decir ciertamente que para Jesús y los apóstoles la Biblia era el Antiguo Testamento. Generalmente se referían a esta parte de la Biblia como las Escrituras. El uso que Jesús y los apóstoles hicieron de las Escrituras son un modelo que nos enseña cómo deberíamos usar y entender la Biblia hoy. Vamos a ver tres aspectos en la lección de hoy. ¿Cómo usaba Jesús la Biblia? Tanto la Biblia como autoridad, como la Biblia como norma de vida. ¿Qué partes de la Biblia aceptaba Jesús? Tanto la Biblia en su totalidad, como la Biblia como historia real. ¿Y cómo usaban los apóstoles la Biblia? O sea, la Biblia como palabra de Dios. Vamos a ver el tema de la Biblia como autoridad. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue tentado especialmente por Satanás. A cada una de las tentaciones, Jesús respondió con un texto bíblico. En la primera tentación, fue tentado con el apetito. A esa tentación, Jesús respondió con un texto de Deuteronomio 8:3, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, fue tentado por la presunción, citó a Deuteronomio 6:16, que dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y en la tercera tentación, al ser tentado por el poder, citó Deuteronomio 10:20, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Para él, la Biblia era la máxima autoridad y el fundamento más seguro de la fe. Por lo tanto, debemos aceptar la guía segura de la palabra de Dios antes que cualquier opinión o razonamiento. Vamos a ver el tema de la Biblia como norma de vida. Dice Mateo 5:17: no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Muy lindo esta traducción, muy linda. Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual debemos regir nuestra vida. Cuando decía: pero yo os digo, no estaba dando nuevas instrucciones, sino aclarando y dándole el verdadero sentido a lo que ya había escrito Moisés y los profetas. Al ser interrogado sobre la norma más importante, Jesús recurrió nuevamente a las Escrituras y citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. En realidad, el Nuevo Testamento es una ampliación, una explicación y cumplimiento del Antiguo Testamento, interpretado a la luz de la muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Veamos el tema de la Biblia en su totalidad. Estas son citas de Jesús mismo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento para nosotros, tiene la siguiente estructura: la ley o Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Los profetas, ¿cuáles son? Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda, Reyes, primera y segunda, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Qué son los 12? Ahora lo vamos a ver. Y finalmente los escritos. Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, primera y segunda. Pero volvamos a la parte del medio. ¿Qué son los profetas? Son esos 12, ¿qué son los 12? Son los profetas menores, los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Para Jesús, todas las escrituras son inspiradas y tienen autoridad para enseñarnos la voluntad de Dios. Esto es lo que Él enseñó y lo que nos manda que nosotros enseñemos. Así que tenemos una seguridad de lo que es en su totalidad todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver a la Biblia como historia real. Dice Lucas, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Qué historia, ¿no? Una historia impresionante, donde Eliseo le dice a Naamán que vaya al río y Jordán y se lave 7 veces. Y en la séptima vez él sería sano de su lepra. Qué historia increíble. Además de aceptar la Biblia como la palabra de Dios, base de toda doctrina y norma autorizada para nuestra vida, Jesús la consideraba como un libro histórico. Se refirió a sus personajes como personas reales que vivieron en lugares reales, que se involucraron en hechos reales. Por ejemplo, citó en Marcos 10:6 a Adán y Eva. En otros textos que no vamos a mencionar, pero que ustedes pueden observar ahí, a Abel, a Noé, a la historia de Sodoma y Gomorra. También, bajo la misma historia, los mismos textos, la mujer de Lot. Más adelante a David y Salomón, a Elías, a Eliseo, a Jonás, Zacarías, Isaías. Mencionó a muchos de ellos como ejemplos a seguir o a evitar también, ¿no? Como símbolo de lo que había de suceder o como fuente doctrinal. Vamos a ver ahora la Biblia como palabra de Dios. Dice Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Interesante texto. Pablo personifica a la Biblia como si fuese ella la que hablase a Faraón las palabras que Dios le dirigió. Aquí, como en Gálatas 3:8, Dios queda identificado con la Escritura. Lo que la Escritura dice es la palabra de Dios. Todos los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo como palabra de Dios. Aceptan las palabras de los profetas como palabra de Dios. Usan las historias de David, de Lot o Abraham como realidades útiles para nuestra enseñanza. Así siguen el ejemplo de Jesús en su relación con la Biblia. De igual modo, nosotros debemos aceptar toda la Biblia como el fundamento de nuestra fe y creencia. Para finalizar y concluir esta tercera lección, podemos resumir con esta preciosa cita que dice lo siguiente. La palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo.
El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado en el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Ojalá que esta tercera lección, este resumen de la tercera lección, nos ayude a entender en profundidad cómo es la Biblia, pero en relación a Jesús y en relación con lo que testificaron los autores, los testigos y los apóstoles de las Escrituras. Nos vemos y que pasen muy bien.